Hola, hola, hola amigos. Una feliz mañana para todos ustedes y vamos ahora a hacer la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a abrir la Biblia, pero antes de ello vamos a hacer una oración, ¿te parece? Vamos a orar para abrir la palabra de Dios y podamos tener ese entendimiento que Dios quiere que nosotros podamos obtenerlo hoy, aquí en esta tierra. Dios quiere enseñarnos muchas cosas. Dios hoy quiere enseñarnos acerca de la restauración. Sí, hoy Dios quiere enseñarnos sobre la restauración que Él va a colocar en tu vida, en la mía, y también la restauración que Dios va a colocar a esta tierra. Vamos a ver cómo es que el salmista David comienza a tener un pedido sincero en el corazón y ese clamor, ese pedido de restaura ya de una vez. Porque usted sabe que Jerusalén fue sitiada en el año 70 después de Cristo. Pues después de haber sido sitiada, Jerusalén necesitaba ser reedificada, necesitaba ser construida, renovada. Entonces, esa figura de restauración hacia un pueblo destruido, hoy en día Dios va a hacer una realidad, pero no en un pueblo que prácticamente era el pueblo de Israel. Ahora ese pueblo ya no tiene un nombre en específico. Ese pueblo son seres humanos que siguen a Jesús, siguen al Cordero. Hoy vamos a entender en qué consiste la restauración de los seguidores de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque pedimos que usted nos acompañe en esta mañana y sea aquel maestro que nos enseñe, que nos instruya. Queremos aprender, queremos que usted nos revele en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos ser entendidos con tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí vamos a comenzar con el capítulo 80. Como te venía explicando, el capítulo 80 es un capítulo en el cual es un pedido de súplica de parte del salmista, súplica para la restauración. ¿Cuándo se pide restauración? Cuando algo está destruido. Sí, cuando algo está de una u otra manera, podríamos decir, una restauración se hace cuando algo está quebrado, por ejemplo. Cuando uno destruye algo, eso necesita ser restaurado, volver a construir. Por ejemplo, cuando el ser humano fue colocado en el huerto del Edén, propiamente dicho, Adán y Eva, ellos pecaron, entonces Dios comienza un trabajo. Sí, la redención. El trabajo de la redención, eso es el mejor ejemplo de restauración. De que Él comienza a intervenir, ¿para qué? Para restaurar. ¿Para qué? Para cambiar. Porque un día todo ese trabajo llegará a su fin. Y ese trabajo llegará a su fin ¿cuándo? Cuando Jesucristo salga del lugar santísimo. Cuando Jesucristo salga del lugar santísimo y diga hecho está, entonces la restauración será una realidad. Pero la restauración hoy puede también ser una realidad en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque la restauración es volver a nacer. La restauración es ser una nueva persona. Porque la antigua persona estaba muerta.
Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, somos una nueva criatura. El anterior personaje, antes de conocer a Jesús, ahora es sepultado. Eso enseña la Biblia. Cuando nos bautizamos, somos sepultados por la muerte de Cristo. Entonces, cuando salimos de las aguas, entonces somos criaturas nuevas. ¿Para qué? Para ir aprendiendo. Esa restauración Jesucristo va a ir haciendo en nuestra vida. ¿Y de qué manera? Cuando diariamente nos vamos sometiendo a Él por medio de la oración, el estudio de la palabra y la predicación. Así es simple. Esa restauración puede ser una realidad hoy en tu vida y en mi vida. Por eso es que hoy nosotros estamos abriendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa restauración de nuestro corazón, de nuestro carácter, pueda ser transformado. Comencemos con el versículo 1. Dice: Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, tú que estás entre querubines, resplandece. Interesante la palabra de Dios, porque comienza diciendo pastor de Israel. O sea que aquí el salmista identifica a Dios como un pastor, pero como un pastor de un pueblo, el pastor de Israel. ¿Por qué? Porque si Dios es un pastor, si Dios es caracterizado como pastor de parte de David, entonces el pastor tiene un rebaño. ¿Por qué se le llama pastor a alguien? Porque dirige a un rebaño, dirige a las ovejas. Ese es un pastor, aquel que va adelante, no aquel que va atrás. El pastor va adelante. El pastor es quien dirige a sus ovejas. Entonces, coloca bien esto en tu mente, en tu corazón. Jesucristo es nuestro pastor. Y ese pastor va delante de nosotros, ¿sabes? Ese pastor está dirigiendo nuestros caminos. ¿Cómo podremos ir sobre un camino que no conocemos? Pues el pastor tiene que estar delante. ¿Cómo es que las ovejas van a la derecha o a la izquierda? Porque delante está el pastor. Y cuando el pastor se mueve hacia la derecha, las ovejitas van hacia la derecha. Cuando el pastor se mueve hacia la izquierda, las ovejitas van hacia la izquierda. ¿Y cómo podemos entender eso en nuestra vida? Muy simple. Si hemos aceptado que Jesucristo es nuestro pastor, porque la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Sí, así es. El Salmo 23 dice que Jehová es nuestro pastor. Entonces desde ahí podemos entender que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Pero para que sea nuestro pastor, nosotros tenemos que aceptar ser sus ovejas. Y si nosotros aceptamos ser sus ovejas y pertenecemos y afirmamos decir que somos parte del rebaño, la oveja tiene que ser fiel seguidora. La oveja no sigue por su camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces al pastor se le sigue no porque nosotros estemos siguiendo a un pastor, a una persona. Es porque estamos siguiendo. ¿Cómo se sigue al verdadero pastor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo se sigue al verdadero pastor Cristo Jesús? La palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la verdad. Aquí está la voluntad de Jesús. El pastor Cristo Jesús nos dirige por medio de su palabra. El manual que nosotros tenemos acá sirve para que podamos
dirigirnos de una manera correcta, para que podamos conducirnos. El ideal de Dios, el plano que Dios utiliza para edificar a sus hijos, está aquí. Así como un ingeniero necesita seguir el plano para poder edificar una construcción, de manera similar, el ser humano necesita de un manual, un plano, para que pueda guiarse. Y ese manual está aquí. El plano de aquel arquitecto, nuestro Señor Dios, que dejó en esta tierra para poder conducirnos. El manual de la felicidad para conducirnos en esta tierra, aquí está. Por eso que se sigue al pastor. Por eso que aquí el salmista dice, pastor de Israel. Porque el pastor necesita ser seguido. ¿Y seguido por quiénes? Por sus ovejas. ¿Y cómo se sigue al pastor? Por medio de su palabra. Interesante, ¿no? Por eso que diariamente tenemos que abrir la palabra de Dios. Por eso que un capítulo diariamente tenemos que leerlo para poder tener un mensaje de esperanza de parte de Dios para nosotros. Imagínate si viviésemos sin la dirección del pastor. Yo iría para la derecha, tú irías a la izquierda, el otro iría para atrás, el otro iría para adelante, y cada uno hace como mejor le parece. Yo guardo sábado, el otro guarda domingo, el otro guarda otro día, y un desorden. Pero la Biblia dice que el pueblo de Dios es un pueblo con orden, con unidad. Sí, no podemos estar divididos, porque cuando se levanta la palabra de Dios, ¿qué es lo que caen? Los conflictos. Cuando se levanta la palabra de Dios, se cae toda controversia, porque la palabra de Dios nos dice, es sábado, no es domingo. Entonces todos vamos y seguimos al pastor. Las ovejas, dice la Biblia, el libro de Juan, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. ¿Dónde está la voz? Aquí está la voz de Dios. Solamente las ovejas que siguen al pastor oyen su voz. Lastimosamente hoy en día hay muchos que se dicen llamar ovejas, pero que no escuchan la voz. ¿Por qué? Porque no se está pasando tiempo estudiando la palabra de Dios, ¿sabes? Y eso es muy triste, que se esté dando dentro del pueblo de Dios. Porque si en estos tiempos no estamos estudiando la palabra de Dios, va a ser bien difícil escuchar la voz de Dios. Por ejemplo, tú y yo sabemos que el ser humano un día tiene que salir de esta tierra. Literalmente hablando, tiene que salir de las ciudades grandes. Pero no todos escucharán ese llamado, ¿sabes? Porque no todos se habrán entregado íntegramente a tener una comunión con Dios. Aquellos que han decidido tener una comunión con Dios, escucharán la voz y dirá, este es el momento, tenemos que salir. Pero el que no, ni cuenta se va a dar. ¿Y cuándo se va a dar cuenta? Cuando Jerusalén ya esté sitiada. Y cuando quiera salir, va a ser demasiado tarde. Por eso tenemos que hoy meditar bastante la palabra de Dios para escuchar su voz. Y escuchar su voz en el momento adecuado. Por eso la palabra de Dios dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oímos hoy la voz de Dios, si hoy oímos lo que Él nos dice a través de su palabra, pues sigamos al pastor.
El verdadero pastor es Jesús. Sigamos a ese pastor por medio de su palabra. Si hoy oímos la voz de que debemos de entregarnos a Él, entreguémonos. Apreciado amigo, yo te digo algo. Yo hace 2, 3 días vi a un vecino que siempre participaba de los deportes, un vecino que entraba y salía, no pertenecía a ninguna iglesia, pero entraba, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vecino, hola vecino. Muy amable, muy respetuoso. No se le veía tomando en las esquinas, no se le veía haciendo desorden. Apreciado amigo y apreciada amiga. Ayer me asomo a la ventana y viene en un carro polarizado, abren el carro y sacan un cajón. ¿Quién estaba dentro de ese cajón? Ese vecino del cual te digo. Y yo lo vi hace 2 días. Y tú pensarás ahorita, no, murió de coronavirus. No. Amigo y amiga, nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo descansa. Ese varón hace 2 días estaba en pie. Y ayer lo vi en un cajón. Y es muy triste, ¿sabe? Porque muchas personas se están perdiendo sin conocer a Jesús. Y muchas personas se están perdiendo conociendo a Jesús y no haberlo aceptado. Por eso hoy necesitamos aceptar a ese Jesús. Si no eres bautizado y me estás viendo, acepta a Jesús. Si comenzaste leyendo su palabra, es una buena iniciativa. Pero no te conformes con eso. Jesús sigue llamando. Jesús sigue llamando un poco más. Un poco más. Jesús quiere más de nosotros. No solamente, bueno, ya estoy estudiando la Biblia. No, un poco más. El siguiente paso. El bautismo. El siguiente paso. Forma parte de la obra. Evangelizar. Para que podamos alumbrar esta tierra. Interesante cómo es que sale tanto de un solo versículo. Por eso, el ejemplo del vecino que había a mi frente es un buen ejemplo para entender que nadie sabe hasta cuándo estamos en esta tierra. Hoy podemos estar mirándonos, hablando, pero ¿qué del mañana? ¿Lo conoces? No, amigo, no lo conoces. Yo tampoco lo conozco. Solamente Dios lo conoce. Y si no conocemos qué pasará el mañana, podemos tomar decisión en el ahora, hoy. Hoy sí depende de ti tomar la decisión. Tú puedes planificar tomar la decisión. Yo de acá a 30 años me bautizo. Pero no sabes si llegarás a los 30 años, a los 35 años, a los 40. No sabes. No sabemos. Me casaré a tal fecha. ¿Quién te garantiza? Tus planes son solamente humanos. Pero los planes de Dios son diferentes, ¿sabes? Por eso hoy yo quiero animarte a que si escuchas la voz de Dios, sea obediente. Si Él nos dice que le sigamos porque Él es nuestro pastor, sigamos. Y la mejor manera de seguir a Cristo Jesús, por medio de su palabra. Sí. Versículo 2. Dice la palabra de Dios: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarlos. Ahí vemos el primer clamor, la primera súplica de salvación. Porque el versículo termina diciendo: y ven a salvarnos. La salvación va a ser una realidad, amigos. Porque la salvación se va a dar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga entre las nubes a rescatar y a llamar a su pueblo.
la salvación va a ser una realidad. Porque nos gozaremos y nos alegraremos. Porque cuando Jesús esté viniendo entre las nubes, será una realidad, un gozo, una alegría. Y si tú quieres ver a Jesús venir entre las nubes, entonces pues tienes que aceptar esa salvación. Esa salvación que está ofreciendo Jesús. Jesús está ofreciendo la salvación a todo el mundo. Jesús no ofrece la salvación a un pequeño grupo. Jesús no es exclusivista. Jesús no ofrece la salvación a algunos. Jesús no ofrece la salvación a una iglesia, a esta iglesia. No. Jesús no ofrece la salvación a un grupo en particular. No. O pensar de que, mira, como Él está en una iglesia, pues Él es diferente. No. Así no piensa Jesús. La salvación que Jesús ofrece es para todos. Escucha esto. Entiende bien. La salvación que Cristo colocó en la cruz, porque cuando Jesucristo muere, esa muerte es símbolo de salvación para todos. Esa muerte se traduce en vida para ti y para mí. La pregunta es, ¿cómo voy a decidir vivir esa vida si acepto a Jesús? Porque si Jesucristo me da su vida, entonces yo tengo que tener un plan de vida. ¿Saben, amigos? Yo tal vez ahorita estoy predicando para alguien que no es de la iglesia y tal vez no conozca. Porque cuando uno acepta a Jesús, acepta la vida que Él entregó. Porque nosotros como pecadores, la Biblia dice que cuando uno peca, tiene que morir. Porque cuando uno peca, se hace responsable. Y nosotros pecamos, ¿sí o no? Nosotros pecamos. Y nosotros debíamos de morir. El libro de Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Eso enseña la Biblia. Si la paga del pecado es la muerte, y yo soy un pecador, ¿quién debe de morir? ¿Quién debe de morir? Yo. Tú que me estás mirando. Pero Jesucristo dijo, no. Padre, no pueden morir ellos. Yo voy a ir a esta tierra, voy a ir a esa tierra y voy a vivir la vida que mis hermanos necesitan vivir para ser salvos. Yo voy a morir en la cruz para que ellos no mueran. Entonces Jesús murió en la cruz, tomó nuestro lugar. En vez de que nosotros tendríamos que morir, Él tomó el lugar. Y la vida que Él tenía sin pecado, una vida prácticamente que era aceptable para tener vida eterna, nos la dio a nosotros. Sí, hoy tenemos ese beneficio de que cuando Jesús muere en la cruz, nos da su vida. La pregunta es, como te decía, ¿cómo estamos viviendo esa vida? Tenemos que tener un plan, un proyecto de vida. No podemos estar viviendo de la misma manera. Mira, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz no puede consistir hoy en día en seguir los mismos caminos. O sea, Jesús murió por mí, ¿para qué? ¿Para seguir en la misma vida que yo estoy? Jesús murió en la cruz, ¿para qué? ¿Para seguir en mis mismas andanzas? Jesús murió para seguir tomando, para seguir drogándome, para seguir maltratando a otras personas. Jesús murió para que yo siga con esa misma vida. No. O sea, si Jesús murió, tiene que tener sentido su muerte. Mi vida tiene que ser diferente. Mi vida tiene que ser, como la Biblia dice, restaurada. Tiene que valer la pena la muerte, Jesús. En todo caso, no hubiese venido Jesús a morir. Porque si yo continúo con la misma vida,
¿Para qué vino Jesús? Amigo y amigo, Jesús vino para restaurar tu vida, para restaurar la mía. Y Jesús no podrá restaurar nuestra vida si no lo aceptamos. Jesús no podrá aceptar nuestra vida si es que no nos rendimos a sus pies. Hoy en día muchos han aceptado a Jesús para caminar y nacer y restaurar su vida. Hablo de aquellas personas que se han bautizado, porque el bautismo es el símbolo de comenzar una vida de aceptación a Dios, no a una iglesia. Si es que hoy en día no te has bautizado aún, yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, acepta a Jesús por medio del bautismo. Donde estés, acepta a Jesús por medio del bautismo. Tú podrás decir tal vez, pero yo ya me bauticé cuando era niña, cuando era niño. Pero la Biblia enseña, y en esta Semana Santa yo estoy muy seguro que tú has visto muchas programaciones, y has visto cómo fue el bautismo de Jesús. Pues el bautismo de Jesús es un bautismo verdadero. Así como hay un billete que tú puedes determinar si es verdadero o falso. Hay indicaciones. Cuando tú vas a la página del banco, te dicen cómo identificar un billete si es verdadero o falso. Entonces la Biblia también enseña cómo identificar cuándo un bautismo es verdadero y cuándo un bautismo es falso. Porque el bautismo verdadero es cuando Jesús enseñó que se sumerge todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene que sumergirse. Ese es un bautismo verdadero, que enseña la Biblia. No lo digo yo, enseña la Biblia. Pero cuando nosotros vemos que el bautismo que hemos tenido no es el bautismo que dice la Biblia, entonces tenemos un bautismo falso. Así de simple. No hay otra cosa, o sea, no es para decir, no, está equivocado. No, yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se puede equivocar. La palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando fue bautizado, subió de las aguas. Si subió de las aguas es porque estaba dentro. Y así fue el bautismo de Jesús. Y así tiene que ser tu bautismo y mío. Si nuestro bautismo no ha sido así, no hemos sido bautizados. Hemos sido engañados. Y eso es lo que quiere Satanás. Engañarnos a nosotros. ¿Para qué? Para no tener esta salvación que dice la Biblia. Versículo 2, lo voy a terminar leyendo. Seremos salvos, termina diciendo. ¿Y cómo podremos tener esa salvación si no lo hemos aceptado por medio del bautismo verdadero? Imposible. Vamos a seguir leyendo. Es acá, para meditar la palabra de Dios es tremendo. Es muy amplio, pero tenemos que seguir avanzando. Versículo 3. Este versículo 3, apreciado amigo, antes de leerlo, se presentan 3 veces en este capítulo. En el capítulo 80, este versículo 3 se repite 3 veces. Y se repite en el versículo 3, en el versículo 7 y en el versículo 19. O sea, se repite al inicio, a la mitad y al final. ¿Por qué? Porque esos versículos que se repiten es el propósito, es la columna vertebral de este capítulo. Vas a escucharlo conmigo. Lo voy a leer, dice. Primer pedido, Dios restáuranos. Es el pedido, Dios restáuranos. Dios libéranos. Dios ven en rescate de tu pueblo. Dios coloca tu justicia. Dios apresura en venir. Ven Jesús. Eso es la solicitud que hace. Dios restáuranos. Y lo segundo, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Usted lee el versículo 7, dice,
Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ya no solamente Dios dice, sino que ahora dice Dios de los ejércitos. Aquí se le caracteriza como Dios de los ejércitos porque tenemos un Dios guerrero, un Dios que va en defensa de su pueblo, un Dios que defiende, un Dios que lucha en favor de su pueblo, en favor tuyo. Hoy Dios está luchando en favor tuyo. ¿Por qué? Porque hoy Dios no está sentado y descansando, pues está de vacaciones ahí, tranquilo. No. Nosotros sí tenemos esa actitud. Nos dormimos en nuestros laureles, no pasa nada. Estamos en esta vida, la vivimos, pues, normal como cualquier persona. No nos apuramos, ¿para qué orar? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué predicar? Nosotros sí estamos así, pero Dios no. Dios está haciendo un trabajo maravilloso ahí en el cielo, ¿sabe? Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. Dios está haciendo la obra mediadora. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es quien está haciendo el último trabajo para que la redención que nosotros necesitamos, la salvación que nosotros clamamos, sea una realidad. Sí. ¿Y por qué? Porque Él es un Dios guerrero, Dios de los ejércitos, como dice. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 19 dice lo mismo. Jehová Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aquí hay algo muy interesante. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. O sea, para que Dios coloque la salvación en tu vida y en la mía, hay algo que tiene que suceder en nuestra vida. Voy a leer nuevamente para que tú solito saques tu conclusión. Haz resplandecer tu rostro y nosotros seremos salvos. Si Dios hace resplandecer su rostro en nosotros, seremos salvos. La pregunta es, ¿cuándo seremos salvos? Cuando Dios haga resplandecer su rostro en nosotros. ¿Qué significa eso, Abraham? Que Dios haga resplandecer su rostro en mí o en mi vida. Muy simple. Dios va a hacer resplandecer su rostro en nosotros cuando reflejemos el carácter de Jesús. Mientras el ser humano no va reflejando el carácter de Cristo, Dios no se puede resplandecer en nosotros. Por eso, cuán importante, apreciado hermano y apreciada hermana, es orar, es estudiar la Biblia, es predicar. Porque cuando nosotros oramos, le hablamos a Dios todo. Nosotros le decimos, le contamos todo. La oración consiste en hablar con Dios. Y cuando abrimos la Biblia y escudriñamos la palabra de Dios, ahora nosotros callamos y Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar porque esta es la boca de Dios. Fíjate bien, oración y estudio la palabra. Oración, yo hablo. Estudio la palabra, Dios habla. Oración y estudio de la Biblia es una comunicación de ida y vuelta. Yo hablo, Dios me habla. Yo hablo, Dios me habla. Y en esa mecánica de orar y estudiar la Biblia, cuando yo hablo, Él me habla. Yo hablo, Él me habla. Voy conociendo más a ese Jesús, voy conociendo más a Dios. Y mientras más voy conociendo,
voy pareciéndome a Él. Mientras más tiempo voy pasando con Jesús, voy siendo semejante a Él. ¿Por qué? Yo quiero hacerte una reflexión. Si una persona tiene los hábitos de pasar tiempo, por ejemplo, con una persona que es un barrista, por ejemplo, un barrista de cualquier equipo, y los barristas tienen se podría decir, su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de bromear, su manera de... Tienen hábitos ellos. Y cuando una persona se hace amigo de ese barrista, termina siendo, ¿qué? Un barrista. Termina con esos mismos hábitos. ¿Por qué? Porque pasa tiempo con esos amigos. ¿Quiénes llevan a la droga? ¿Qué personas te llevan a la droga? Los amigos. El amigo te enseña. Por eso es que es muy importante pasar tiempo con Jesús. ¿Para qué? Para ser semejantes a Él. Mientras pasamos tiempo con Jesús por medio de la oración y el estudio de la palabra, vamos adoptando lo que Jesús es. Y vamos siendo personas con un carácter diferente, con un amor diferente, porque Cristo Jesús nos coloca un corazón diferente. Eso es un proceso. Tenemos un trato de crianza diferente hacia nuestros hijos. Y la crianza ya no consiste en gritarles o decirles o limitarles. Si haces esto, entonces esto. No. La crianza consiste en una educación por obediencia, con palabras de amor, con tolerancia. Sí. Pero ¿quién coloca todo eso? Jesús. ¿En quién? ¿En mi hijo? ¿En mi esposo? ¿En mi trabajo? No. Primero comienza con nosotros. El mundo no puede cambiar porque yo no cambio. A veces decimos, Él tiene que cambiar. Mis hermanos tienen que cambiar. Mis padres tienen que cambiar. Pero no me veo. Pero sabes, el que primero tiene que cambiar es uno mismo. Cuando yo comienzo a cambiar, cuando tú comienzas a cambiar, apreciado amigo y apreciada amiga, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. Por eso es que Dios quiere resplandecer su rostro en nosotros. Dios nos hace el llamado a reproducir el carácter de Jesús, ser semejante a Jesús. Y cuando eso suceda en nuestra vida, estaremos resplandeciendo el rostro de Dios. Entonces, la salvación será una realidad en nosotros. Estos 3 versículos se repiten porque es elemental en la vida del cristiano. Sí, es muy importante ser semejantes a Jesús. ¿Y cómo ser semejantes? Ya te enseñé. Pasando tiempo orando y pasando tiempo estudiando la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo versículo 4. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y de beber lágrimas en abundancia. No pusiste por escarnio de nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros. Tú podrás decir en tu mente hoy en día, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite tanta injusticia? ¿Por qué una persona que se alimenta bien, que cumple las leyes de salud que Dios coloca en su palabra, hoy está con un cáncer? No podemos entender. No podemos entender. ¿Por qué es que una persona que se entregó a Jesús, que era fiel, buena, termina muriendo? No podemos entenderlo. No vamos a entenderlo. ¿Por qué es que el delincuente hace sus fechorías
y todo le va bien, no podemos entenderlo. Yo no te voy a mentir, no se puede entender esas cosas. Hay cosas que no podemos entender, apreciado amigo y apreciada amiga. Y no tratemos de buscar respuestas a esas cosas que no podemos entender. Solamente por fe tenemos que aceptarlas. Si en esta vida viene desgracias a tu vida o a mi vida, posiblemente no la podamos entender. Pero llegará un día en que Jesucristo nos podrá hacer comprender por qué es que sucedía así. Por eso que necesitamos hoy aceptar a Jesús, para que un día Jesús nos explique y nos haga entender lo que hoy no podemos entender. Aquí nos habla de problemas, cómo es que se burlan nuestros adversarios, el malo, el impío. Pero un día podremos entender, aceptando a Jesús. Versículo 8 dice la Biblia: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos con su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Interesante hasta ahí el versículo 11. Del versículo 8 al versículo 11 nos habla del trabajo que Dios hace en la vida de toda persona. Esto es lo que hace Jesús en la vida de toda persona que lo acepta. Primer trabajo: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? El pueblo de Israel. Entonces lo primero que hace Dios cuando tú lo aceptas es sacarte de Egipto. ¿Qué es Egipto? Costumbres, hábitos, porque el pueblo de Dios había adoptado costumbres y hábitos cuando estaba en Egipto. Y cuando Dios lo saca de Egipto y lo coloca fuera de Egipto para ser libre, lo saca para eliminar las costumbres y los hábitos que tenía. Pero si tú hoy en día aceptas a Jesús y lo quieres seguir, entonces tienes que tratar de dejar que Jesús quite esos hábitos, esas costumbres que tenemos, que nos hacen daño. Esas costumbres que generan problemas en el matrimonio. Esas costumbres que generan problemas en el trabajo. Y una de esas mayores costumbres es nuestro carácter, que no nos permite vivir de una manera correcta. Porque el carácter lo malogra todo. El carácter genera discusiones en casa, en el trabajo, con los amigos. Es el carácter. Y el único que puede transformar es Jesús. Jesús puede transformar ese carácter. ¿Y cómo? Estudiando la Biblia, orando. Así de simple. Sí, amigo. Eso es lo que Jesús quiere. Hoy para ti y para mí. Lo primero que hace es sacarnos de Egipto. Sacarnos de los hábitos. Limpiar el terreno para ella. Limpia todo. Antes de colocar los muebles en la casa, una limpieza. Limpia primero. Antes de que Dios te dé una vida transformada, tiene que ir sacando, limpiando muchas cosas que están dentro de nuestro corazón, que nos hacen daño. ¿Te das cuenta? Ese es el trabajo que hace Dios. Limpiar. Hiciste arraigar sus raíces, ahí está, y llena la tierra. Una vez que limpia, comienza recién la producción. Las raíces comienzan a agarrarse firmemente. La fe comienza a crecer, la confianza en Dios. Las raíces comienzan a tejerse. ¿Eso es símbolo de qué? De que la persona va generando un nuevo carácter, un nuevo trato. ¿Se dan cuenta del trabajo que hace Dios? Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar
y hasta el río sus renuevos. Eso es lo que hace Dios. Transforma totalmente la vida de la persona que decide seguirlo. Por eso hoy, apreciado amigo y apreciada amiga, esa promesa puede ser una realidad en nosotros. Aceptar a Jesús es la mejor decisión que podemos tomar, ¿saben? Aceptar a Jesús es ponerle punto final a todo nuestro sufrimiento. No es que los problemas van a terminar, los problemas van a seguir ahí, pero los vas a tomar de una manera diferente. Los vas a comprender, los vas a entender. No te vas a ahogar en un vaso de agua. Porque cuando te ahogas en un vaso de agua sin la ayuda de Cristo Jesús, tu cuerpo se paraliza. Derrame cerebral. ¿Por qué? Porque estás queriendo luchar solo. Porque solo absorbes tus problemas. Y no dejas que esos problemas salgan por medio de la oración. Cuando tú oras, sale todo eso. La mejor terapia no es el psicólogo. La mejor terapia es contarle a Jesús todo. El psicólogo de psicólogos. Muchas personas se enferman porque no tienen a Jesús en el corazón. De 10 enfermedades, 9 nacen en la mente de un corazón depravado, de un corazón que no tiene a Jesús, de un corazón que decide vivir solo. Sí, de cada 10 enfermedades está comprobado, 9 nacen en la mente. Búscalo en cualquier información. Y la sierva del Señor también lo dice. Amigo y amiga, vamos a ir terminando. Versículo 12. Voy a leer el 12 hasta el 18. ¿Por qué rompiste tus cercas y las vendimias todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada, perezca por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Interesante, apreciado amigo y apreciada amiga, porque aquí el versículo 14 nos hace ver acerca de la viña. Ya hemos visto, cuando habla de la vid de Egipto es porque habla de su pueblo, y cuando habla de la viña es porque habla de su pueblo, de esa viña, de esa vid. Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros el pámpano. Jesucristo es la vid y uno que sigue a Jesús es parte de esa vid. Por eso que aquí el 14 dice: Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita esta viña. Mira desde el cielo y visita a tu pueblo. Acuérdate de nosotros. Visita a tu pueblo. ¿Para qué? Aquí el versículo 17 nos dice quién es el que va a visitar ese pueblo. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Jesús. No dice su nombre literalmente, pero lo voy a leer para que veas que es Jesús. Presta atención, versículo 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Se le está hablando a Dios. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién está a la diestra de Dios Padre? Jesús. Porque cuando Jesús resucitó de esta tierra, se fue al cielo y está hoy en la diestra del Padre. Está en la diestra y la Biblia me dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra. ¿Quién es? Jesús. Seguimos leyendo. Sobre el Hijo del Hombre para ti afirmaste. ¿A quién se le denomina como el Hijo del Hombre?
a Jesús. Jesús decía el Hijo del Hombre para referirse a sí mismo. Sobre el Hijo del Hombre es para ti, que para ti afirmaste. Entonces, nos podemos dar cuenta que aquí se está refiriendo a Jesús. A Jesús como aquel que va a hacer algo muy importante en tu vida y en mi vida. ¿Y qué es eso importante? Dice el versículo 18. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Jesús, aquel que murió en la cruz por nosotros, la palabra de Dios dice que vida nos darás e invocaremos tu nombre. Eso es lo único que quiere darnos Jesús. Vida. Vida abundante. Una vida que merezca ser vivida. Una vida eterna. En esta tierra podremos morir. Pero Jesús nos ofrece una mejor vida que esta. Vida eterna. Muchos no creen en la vida eterna. Muchos piensan que aquí se acaba todo. Y por ahí dicen, goza. Ahora que estás vivo, goza. Cuando mueres, ¿qué? Pero la Biblia enseña diferente la manera de gozar esta vida. La vida no se goza tomando, bebiendo, bailando, desenfrenándose, drogándose, divirtiéndose. En eso no consiste la vida, amigo. Si crees que ese gozo es parte de tu felicidad, sigue haciéndolo. Yo no soy quien para decirte lo que tienes que hacer. Pero la palabra de Dios sí nos dice. La palabra de Dios es la boca de Dios. Y si no queremos aceptar lo que dice Dios por medio de su palabra, simplemente le estamos diciendo, Señor, yo no acepto a Jesús como mi Salvador. ¿Por qué? Porque no acepto tu palabra. Así es. Así es, amigo, y así es, amiga. Dios quiere darnos vida y una vida abundante. Si hoy tu deseo es que Dios coloque esa vida abundante en tu vida, yo te hago un llamado ahora. Si tú deseas en tu mente y en tu corazón aceptar a Jesús para que Él nos dé esa vida eterna y nos dé una vida abundante en esta tierra, nos enseña cómo vivirla, en qué consiste la vida, ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Si tú deseas que Jesús te enseñe a vivir una vida abundante, allí donde estás, yo te hago un llamado. Ponte de pie. Ponte de pie aceptando a Jesús. Aceptando su voluntad. Ponte de pie, no tengas vergüenza. Ponte de pie. Yo sé que me estás escuchando. Yo sé que me estás mirando. ¿Por qué luchas? No luches, ponte de pie. ¿Tienes muchos problemas, muchas dificultades? Tú no puedes solucionarlo. Hay alguien que sí puede. Ponte de pie y Él va a solucionar tus problemas. Yo voy a orar por ti, tú que te has puesto de pie, para que Dios coloque una bendición en tu vida, para que Jesús pueda tocarte con ese toque de fe, con ese toque de transformación, con ese toque de restauración. Tú que te has puesto de pie, voy a orar por ti. Y si no te has puesto de pie, voy a orar para que un día tú aceptes a Jesús. Voy a orar por ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor Jesús, hoy he hecho un llamado y solamente usted sabe y conoce el corazón de las personas, quienes se han puesto de pie y quienes no. Señor Jesús, los que se hayan puesto de pie, una bendición. Padre, usted se alegra de que las personas lo acepten y lo sigan. Bendice a aquellas personas que se han puesto de pie, Padre. Tu Hijo Jesús murió en la cruz por ellos. Murió en la cruz por todas las personas. Pero no todos te aceptamos, Padre.
Permite que la vida de estas personas que se hayan puesto de pie puedan conocerte cada vez más, puedan aceptarte por medio del bautismo en un día más adelante. Bendice sus familias, sus hogares, a las personas que los rodean, que ellos puedan ser un testimonio vivo en medio de su propia viña, Padre Santo. Y para aquellos que no se han puesto de pie, Señor Jesús, también ayúdalos a madurar, ayúdalos a poder tener un mejor entendimiento, que no se resistan a tu llamado. Hemos visto como un vecino el día de ayer ha llegado, un vecino que estaba normal, sin síntomas, murió, Padre. No sabemos el tiempo, no conocemos el mañana. Por eso hoy tenemos que tomar la decisión. Y no permitas que esa decisión, Padre, pueda demorar mucho. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber bendecido este estudio y porque vas a bendecir a todas las personas. Quédese con nosotros y ayúdenos a seguir terminar este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos y apreciadas amigas, este ha sido el capítulo 80 que el día de hoy hemos meditado. Mañana igual estaremos meditando el capítulo 81, un capítulo diario. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga. Maranatha, Cristo viene. Prepárate.